Para todos los televidentes que están atravesando por esa situación tan compleja de despedir a una mascota, tenemos una profesional que nos va a ayudar a entender todo ese proceso del duelo. Natalia, bienvenida a Mascotas al Parque y gracias por acompañarnos con un tema que puede ser complejo, yo diría que hasta polémico, porque hay muchas personas que, digamos, como que no entienden ese amor, ese vínculo, esa conexión que puede existir entre finalmente un animal, pero también, digamos, un animal que se volvió parte de la familia. Hablemos un poco de eso. Muchas gracias, Cristian, por la invitación, y realmente es así como dices, culturalmente es más entendible que pasemos por una situación difícil, extrañemos a una persona que ya no está, pero no es tan entendido que de pronto una mascota, cuando ya falta, pues que nos haga falta a nosotros y que nos duela esa pérdida. Entonces, culturalmente todavía nos hace falta comprender que igual sigue siendo una pérdida y que además las mascotas ahorita para nosotros terminan siendo muchas veces más cercanas que las mismas personas que tenemos alrededor. Hablemos, digamos, de la muerte, que es un proceso natural, que entendemos que en cualquier momento puede ocurrir, que hay un proceso natural cuando es por vejez, cuando es por una enfermedad de deterioro ya de su cuerpo, y que también debemos entender que por lo general casi todos esos animales de compañía pues tienen una vida menor que la nuestra, es decir, en años sabemos que ellos su deterioro es más rápido, es mayor, y cuando ya cumplen cierta edad, obviamente dependiendo de la raza también, pues debemos despedirlos. Cuando es ese proceso natural es quizás más fácil de entender, es decir, yo ya sé que él está de pronto en esa enfermedad, muchos de ellos ya están sufriendo y uno dice no, es el momento de decirle gracias, ¿cierto? ¿Cómo sería ese primer duelo? Ese primer duelo, digamos, de la partida natural de una mascota. Claro, hay una diferencia incluso con esa muerte natural, y es cuando ya hay un proceso de enfermedad, que de pronto ya la mascota se viene deteriorando, que uno la va viendo malita, que incluso a veces el mismo veterinario le dice a uno, venga, váyase preparando, porque pronto o puede fallecer o es necesario aplicarle la eutanasia, ¿cierto? A cuando incluso por muerte natural es una muerte repentina. ¿Por qué? Porque cuando ya es un proceso de enfermedad nos permite a nosotros como irnos preparando, ir iniciando con ese proceso de duelo. El duelo no solamente se hace cuando ya falleció la mascota, sino que también se puede iniciar cuando uno comienza a ver que ya puede empezar a faltar la mascota. Entonces digamos que de ahí nos permite un poco ir iniciando ese proceso. Tengo tiempo con como más de asimilar tiempo. todo esto. Exacto, yo ya sé que en algún momento me puede faltar porque ya se está deteriorando, porque ya me están dando esos mensajes, o porque ya me dijeron, venga, sí o sí hay que aplicarle la eutanasia. Entonces como que me da ese proceso de preparación al menos de unos días para poder ir asimilando esa pérdida, mientras que cuando, aunque sea muerte natural, le dio un paro cardíaco, ¿cierto? Y entonces o le sucedió algo a nivel de enfermedad, pero yo no sabía y falleció de la enfermedad y para mí fue repentino, entonces ahí me toca casi que iniciar ahí mismo ese proceso y es un poco más difícil asimilar esa pérdida, o se puede demorar un poco más que cuando ya tengo un aviso. Hablemos de cuáles serían esas etapas precisamente del duelo, porque tú lo decías, hay un proceso que es primero como entenderlo, que yo podría hacerlo desde que existe una enfermedad de la mascota. Esa primera etapa, ¿cómo la llamaríamos? ¿Como una concientización, como una especie de preparación? Digamos que las etapas las podemos dividir como en lo que vamos sintiendo, más o menos. Primero es un shock, independientemente de si es algo repentino o si es una enfermedad, uno como que no asimila que realmente ya no va a estar o ya no está la mascota. Luego ya hay un proceso como de uno empieza como a asimilar y a darse cuenta que ya definitivamente no va a estar, y eso comienza a generar emociones como la rabia, la culpa hacia mí, hacia la mascota, hacia las otras personas que la deberían de estar cuidando o que no la cuidaban como yo pensaba que se debía de cuidar. Luego pasamos... entra familia, entra veterinario, entra todo el mundo. Todo el mundo. Y el veterinario pudo haber sido el mejor veterinario, haber hecho el mejor procedimiento, pero yo puedo sentir rabia hacia el veterinario porque hace parte de ese proceso y sentir que de pronto no hizo lo que debía de haber hecho. De ahí ya pasamos también a una etapa similar a la depresión,
porque nosotros entonces ya no comemos igual, porque nos hace falta, sentimos la tristeza o podemos estar incluso un poco más irritables. No todo el mundo la tristeza la demuestra llorando. Hay algunos que se ponen más irritables también, no dormimos igual, porque nos hace mucha falta esa mascota, y esto es muy similar a la depresión. Y digamos que este es el punto más bajo a nivel anímico. Ya después que comenzamos a comprender, asimilar, aceptar esa pérdida, ya pasamos a un proceso de aceptación que ya empieza como a subir el estado de ánimo, y ya después digamos que hay como cierto aprendizaje, que ya es ahí cuando uno ya recuerda a la mascota con cariño, que uno se ríe, que uno ya no la extraña tanto. En esas primeras etapas es importante también aclarar, a veces uno todavía siente que la mascota está por ahí, uno la escucha, uno siente que camina por ahí, o si se dormía con uno a veces la puede sentir ahí. Eso es normal porque todavía no hemos asimilado que ya no está. Entonces el proceso de duelo es distinto, es vivir mi duelo, pero también permitir que el otro lo viva, y entender también que esas primeras etapas son difíciles, son complicadas, y que a veces incluso muchos dicen, pero es que reemplace, lo compre otro, adopte, que no sé qué. No, el proceso hay que vivir. Así es.